Este paseo sobre la vida y la obra del poeta canario Pedro García Cabrera se estructura en 3 partes. La primera, durante su juventud en los años 20 y 30 del siglo XX. La segunda, en la experiencia de la Guerra Civil y su posterior llegada a las islas, en donde sufrió la vigilancia y la censura de la dictadura. Por último, en las postrimerías de su vida, reconocido por las jóvenes generaciones de la democracia como un maestro. Las imágenes teatrales pertenecen a la obra Pedro, una rebeldía de silencios, en la que aparecen 3 personajes que representan estas 3 etapas: la juventud, la madurez y la vejez del universal artista, que gracias a la magia del teatro pueden dialogar entre sí. Nace nuestro poeta en Vallehermoso, en la isla de La Gomera, en 1905. Su padre era maestro de escuela y quizás esto debió influir en su actitud pedagógica como artista, como intelectual y como persona. Su padre fue trasladado definitivamente a Tenerife cuando Pedro es un adolescente. Ya desde muy joven le interesó el periodismo y comenzó a colaborar en distintas publicaciones. Fue en estos semanarios y diarios en los que publica sus primeros poemas. Colabora con la revista Hespérides y es ahí donde empieza a conocer a distintos literatos inquietos de las islas. En 1927 lee con avidez la revista La Rosa de los Vientos, que representa la llegada de nuevos impulsos creativos a las letras canarias. Este impulso intenta unar lo universal y lo regional sin caer en localismos o sentimentalismos. Poco a poco, su poesía de raigambre modernista comienza a impregnarse de imágenes y propuestas de las vanguardias. En 1928 publica su primer libro, Líquenes, libro que combina lo popular y lo vanguardista. Y la tensión entre estos 2 elementos contrarios será un sello de toda su escritura posterior. Gracias a los nuevos contactos con los jóvenes artistas de su época, es que colabora en distintos proyectos colectivos como Pajaritas de Papel, en las que colabora con distintas representaciones teatrales, o en la revista Cartones. A partir de los años 30 comienza una intensa actividad dividida en 3 grandes ocupaciones. La primera actividad será su activismo en los medios de comunicación, sobre todo en los periódicos en los que escribía, que son El Altavoz y El Socialista, del que fue director. Sus artículos son una denuncia contra los males endémicos de las islas, sobre todo el caciquismo, y fruto de este activismo sufrirá un destierro temporal de Tenerife. La segunda actividad será su compromiso político. Se afilia al Partido Socialista y desde sus cargos públicos emprende acciones reformistas como el fomento de viviendas populares dignas o avances educativos para los más desfavorecidos, entre los que se encontraban las mujeres. Finalmente, el tercer frente de acción será, por supuesto, el artístico, a través de la revista Gaceta de Arte, junto con muchos de aquellos jóvenes con los que había colaborado en distintos proyectos literarios. Era una revista con miras internacionalista y muy cercana a las vanguardias europeas, sobre todo al surrealismo francés liderado por André Breton. Consiguen organizar la exposición surrealista, que supone un escándalo en la sociedad tinerfeña de aquella época, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con los problemas para el estreno de la película de Luis Buñuel, La Edad de Oro. En este ambiente de gran creatividad artística y de compromiso político con la modernidad, publica Pedro sus poemarios más renovadores: Transparencias fugadas o Dársena con despertadores, elaborado a partir de la técnica de la escritura automática. Además de las técnicas formales del surrealismo, Pedro se sentirá atraído por las implicaciones psicoanalíticas de Freud, sobre todo lo que tiene que ver con el imaginario onírico, y una gran impronta del marxismo, especialmente en aquellos dispositivos de injusticia y desigualdad. Inmediatamente después del golpe de Estado de Franco el 18 de julio,
Pedro García Cabrera es detenido en la laguna. Una tarde se escaparon del colegio 5 letras. Las 5 letras vocales, risas y llantos de seda. Se pusieron a jugar en el jardín de la escuela. Fueron a los novios, con las flores por parejas. La A le dio el corazón a un fino croto gris perla. Se puso la E a reñir con un don Diego cualquiera. La O le ciñó los brazos a un gladiolo de maceta. Y la I se divertía con una sola camelia. Porque asustaba a las flores, la U se quedó soltera. Pero en esto salía a buscarlas. Ira y puños la maestra. Sus labios eran tan rojos y tan espesas las cejas que las flores se quedaron más pálidas que la cera. La I fue vista y no vista, y sin poner mano en ella de un brinco, subióse al surtidor de agua de la escuela. Y era subida a lo alto, burla de cristal su lengua. La O se escondió en el vientre de una pera sanjuanera, predestinada a sufrir dentelladas de merienda. La E, ovillada en el suelo, se hizo la ovejita muerta. La U levantó los brazos desnudos de la clemencia. Las florecillas del patio no comprendían ni jota de lo que allí sucediera. Los claveles eran mudos, las rosas analfabetas. En esto fue poniéndolas de rodillas la maestra, con los brazos extendidos y una cesta en la cabeza. La sonrisa de la A le llegaba de oreja a oreja. Y guiñando picardías, la I sacaba la lengua, rayando en el mapamundi los senos de la maestra. En este fragmento vemos a Pedro García Cabrera en un tenso e imaginario diálogo con Azucena Roja, una líder obrera tinerfeña. Ella representa la conciencia de la clase trabajadora y también la primera en reivindicar que la mujer tenía los mismos derechos que los hombres en la lucha política por un mundo mejor. En esta escena se discute un tema fundamental de la época. ¿Debe el arte ayudar a transformar el mundo? El poema que recitan a dúo, con la mano en la sangre, simboliza el ideario del poeta. Y mira que costaba que entendieran ustedes en el periódico que la lucha contra la explotación obrera no podía ganarse sin las mujeres, sin darles plenos derechos y autonomía. Sí que estábamos ciegos en esa redacción. Cuando viniste con el llamamiento a la igualdad de las mujeres, más de uno te debatió que primero derrocaríamos al explotador y después instauraríamos la nueva sociedad igualitaria. Y tú, incesante, diciendo que si en el proceso de búsqueda de la libertad no participaban las mujeres en pie de igualdad, esa futura sociedad nacía muerta. Y mira que en esa época ni podíamos votar. Por eso tus amigos de la redacción nunca nos vieron como iguales. Estaban demasiado metidos en la cháchara de los partidos, el parlamentarismo y sus bandos, siempre dándonos largas, como si las costureras, las que recogían el carbón, o las tabaqueras, o cualquiera de nosotras que sufríamos más que ustedes la opresión, no tuviésemos poder de actuación simplemente porque muchas éramos trabajadoras, madres o cuidadoras. No, mira, las circunstancias nos obligaban a ir conquistando derechos poco a poco, ganándole terreno a la oligarquía en su propio campo. ¿Sabes que no, Pedro? ¿Sabes que no? Mejor que nadie conociste las condiciones en las que vivían los obreros. Siglos de esclavitud y hambre los tenían embrutecidos. Lo viste con tus propios ojos cuando llevabas ese proyecto de casas baratas. Pero
Todas esas iniciativas no eran más que paños calientes, porque siempre se cedía en algo para que los explotadores se quedaran contentos y no la liaran en los periódicos. Fuiste injusta con muchos de nosotros. Muchos de ustedes fueron tibios. ¿Ah, sí? Pues no nos merecíamos cuando nos dijiste: ¡ah! Ya les visitará la socialdemocracia. Buenos están ellos, burgueses, aspirantes a burgueses, y la intelectualidad que solo ve el socialismo sino a través del prisma literario. El marxismo con su lucha de clases y la radicalización de las masas no les interesa. Fue así como lo vivimos muchas de nosotras, como una traición. Acuérdate de la falta de higiene, de la miseria. ¿La viste con tus propios ojos? ¿O no recuerdas la visita a las ciudadelas, a las cuevas? Pero preferiste hacer la revolución desde los salones del Círculo de Bellas Artes, en los cafés, en las tertulias, jugando a hombre de arte y lavándote las manos con agua corriente antes de irte a dormir. Es que el arte también es revolucionario. Depende de dónde cuelgues los cuadros. Traíamos de Europa las herramientas para conseguir esa nueva vida. Europa. La misma Europa que masacró a los comuneros, que ejecutó a Rosa Luxemburgo o que perpetró la guerra del 14. Esa era tu Europa culta, moderna y democrática. Reivindicábamos el arte en libertad como parte de esa nueva revolución. Escandalizar a 4 burgueses. Vaya una ganancia. Pero no sé. Quizás sea que nunca tuve mucho tiempo para esas disquisiciones. No sé qué es ese arte del que me hablas. Pero alguna vez algo se conmovió en mi interior con tus versos. Justo antes de la maldita guerra, alguna compañera compartió uno de tus poemas donde hablabas de cosas reales y que en aquellos días tan agitados semejaba una profecía. Me gustaba el título, Con la mano en la sangre. Sí. Fue el último poema que publiqué en la Gaceta de Arte. Fíjate, un mes antes del golpe. Siempre lo llevé en mi memoria. Nadie recuerda ya la Gran Guerra. Y aún tienen los largos ríos su largo brazo en cabestrillo. Y ojos saltados los puentes y corazones ortopédicos los hombres. Solo tú, yo y aquel sueño polar de golondrinas, con nuestras aguas verdes por la espera, batimos el recuerdo en tu mármol, en mi frente, en su oído. Nos venderán de nuevo, aunque prosigan en su rebelión armada los rosales. Y la mentira con sus 3 dimensiones y un pico con ojeras y el treno de los trenes en el trino de una estación al este de los mares. Todo se perderá. Corales, ruiseñores, la última comedia que apunte el caracol desde su concha, los diarios que voceen las ranas al crepúsculo, tu orfelinato de montañas locas, tantas y tantas cosas que ignoran los cipreses. Y de tu voz, hasta de tu voz que enlaza la seda con los pámpanos. Fabricarán cañones que habrán de bendecir los obispos para que rompan más eficazmente las venas de los sueños. Se nos dará una gran razón. Que somos hijos de la patria, sin saber que a ti, a mí y al sueño polar de golondrina nos sobra espacio para vivir aún dentro de un beso de paloma. ¿Qué te sucedió después? Estuve escondida durante años, de casa en casa, gracias a la solidaridad de amigos y vecinos. De ti, Pedro. ¿Qué fue de ti? Tras su detención,
Pedro vivirá las más duras experiencias de la pérdida de la libertad. Sufrió las experiencias del campo de concentración en Faife. Estuvo preso en un barco prisión en la bahía de Santa Cruz de Tenerife. La deportación a África, la fuga y nuevamente la prisión en la península. Allí, durante una convalecencia tras un accidente, conocerá a su gran compañera de vida, Matilde Torres. De esas vivencias surgirá uno de los poemarios de literatura carcelaria más importantes en la literatura española, publicado tras la dictadura franquista, El romancero cautivo. En este libro encontramos algunos de los temas más señeros de la poesía social: la defensa de la dignidad de la condición humana contra toda represión, la solidaridad entre los olvidados por la historia, la necesidad de la memoria contra la violencia del olvido de los vencedores. Allí contará su paso por los distintos lugares de encierro, el suicidio de un preso, las sacas para ejecutar sin juicio previo, los pocos momentos de afecto entre los presos. Muchos de esos poemas fueron escritos en papel de fumar para evitar la saña de los guardias. De estos momentos previos a la guerra y de la posterior posguerra surgirán textos tan importantes como Entre la guerra y tú, La esperanza me mantiene o Días de alondra. Durante estos años de exilio interior, Pedro sufrió la vigilancia sobre su persona y sobre su obra. El poema que tiene como motivo su casa registrada por las fuerzas de la dictadura refleja esta idea de una vida supeditada a la incapacidad para moverse y poder escribir en libertad. Afortunadamente, muchas de las relaciones artísticas de sus años de juventud se mantuvieron y resistieron al árido ambiente cultural de la posguerra, con pequeños actos y publicaciones que tuvieron algunos problemas con la censura. En los años 60, los movimientos clandestinos juveniles contra la dictadura vieron en su figura un maestro de vida. Sus poemas transmitían una visión exaltada de las islas, como un espacio de libertad, que podían ser leídos casi como un manifiesto de nuestra identidad atlántica. Fruto de esa mirada es el poemario Las islas en las que vivo, conjunto de poemas que abrían la esperanza ante un régimen dictatorial agonizante. Como decía en su poema A voz en cuello, contra penas de muerte, con la risa de un hijo, entre tiros de gracia, amo la libertad. Así, cuando llega la democracia, numerosos serán los homenajes y reconocimientos a este poeta universal. En 1980 se celebra un homenaje en el Círculo de Bellas Artes, el último en vida, en el que se reúnen compañeros de aquellos días de vanguardia y jóvenes poetas que reconocen su magisterio. Muere de cáncer en 1981. Pero además de poesía y su labor periodística, Pedro escribió teatro, la obra Proyecciones, un ejemplo de mirada transgresora sobre el ser humano, porque fue un intelectual que defendió siempre que poesía y vida eran la cara y la cruz de la misma actitud ante la vida, de una vida en dignidad. De ahí que leer su poesía es retomar la función de la poesía como memoria y lucha, como arma de futuro y también como consuelo del presente. Es la poesía entendida como el lenguaje compartido de la fraternidad y la libertad, que se resume en sus famosos primeros versos: un día habrá una isla que no sea silencio amordazado. Tras su regreso a Tenerife, después de vivir el infierno de la guerra civil en distintas cárceles y campos de concentración, Pedro García Cabrera tendrá que permanecer en un discreto segundo plano. Sabía que era vigilado, que sus publicaciones sufrirían la censura y que como persona señalada por su pasado político podría volver a vivir la represión penitenciaria. El poema seleccionado, Pesadilla, utiliza una metáfora muy clara. El registro policial de la casa que construyeron sus padres con mucho esfuerzo
sirve para denunciar el terror cotidiano con el que tenía que convivir. Esta casa la habían construido mis padres, así engendrada como a un hijo. Más que de cal, de piedra o de madera, era de carne y hueso igual que los hermanos. Nosotros solamente teníamos el día y la noche, pero eran noche y día, químicamente puros, hechos para el estudio y la ternura. Algunas tardes íbamos a verla crecer. Mi padre era maestro. Le estaba enseñando a leer en voz alta, aires de libertad, como a nosotros. La escalera tenía la viveza de la vena en el cuello de un caballo, blancura de conciencia las paredes, rectitud de conducta los cimientos. Un día quedó lista. Le pusieron un número y al cartero pudo venir a traernos las amistades de la sangre y los sueños, poniéndonos el mundo a nuestro alcance. Desde el zaguán nos protegía, y si era frío, calor, miedo o estrellas. Y la noria de los peldaños nos subía hasta la tibiedad de los cuartos. Cuartos tibios como el vientre de una madre. Era nuestra y bien nuestra, no por estar sentada en un registro, sino porque todos habíamos ayudado a levantarla, quitándonos el pan de nuestra boca. En las cuatro paredes aprendí de esta casa a viajar sin frontera por el mar de los hombres. A respetar los hombros de la noche estrellada y a respetar la espalda y a no darle a la espalda a las tormentas. Grandes reyes amanecieron en sus balcones. En los trances difíciles calzaban nuestros zapatos. Alguna que otra vez nos pusimos enfermos. En ella no temíamos a nada. Mi madre nos miraba desde el fondo del alma y su sonrisa al vernos tenía justamente el tamaño de un hijo. Pero una noche la puerta fue golpeada. Pasos distintos a los nuestros atropellaron su descanso. Rostros armados de centellas apuñalaron el pudor de sus entrañas. Todo patas arriba, blancas de miedo las paredes, horrorizado el silencio en los espejos. No quedó objeto sin registrar, ni papel en su sitio. Ese día, la casa quedó a la intemperie, como si un vendaval hubiera roto las ventanas y levantado el techo. Tanto perdió de intimidad y refugio, que desde ese entonces, en lugar de las mesas, los manteles era como si se extendieran en la acera. Ya su corazón de fruta no volvió a ser el de antes. Había profanado su soledad nativa, su interior apacible. Niños paternos que nos justificaban el arca de la alianza del hogar. Día siguiente, cuando mi madre hizo la casa, sus brazos no podían barrer tanta tristeza. Conocí a Pedro García Cabrera en la última etapa de su vida, allá por los años 70. Aunque ya yo lo conocía por haber oído a mi abuela hablar de él, ya que había sido amigo de mis tíos Lucio y Manolo Illada, y además compañero en el campo de concentración de Villa Cisneros. También había leído Transparencia Fugada y algunos poemas sueltos. Así que con este bagaje fuimos una compañera de estudios y yo a hacerle una entrevista para un trabajo sobre poesía social. En aquella época se grababa, las grabadoras eran de cassette y yo llevé la mía y empezamos a grabar. Cuando llegábamos a casa me di cuenta de que no sé por qué razón no se había grabado absolutamente nada. Mi amiga me dijo, ay, pues yo no vuelvo porque a mí me da mucha vergüenza volver.
Y yo, pues nada, yo llamé otra vez a Pedro y digo, bueno, no, ya lo tengo. Y él me dijo que sí, que no me preocupara, que fuera, pero que me asegurara primero de que iba a funcionar. Bueno, pues a la tarde siguiente fui por allí y nos aseguramos de esto, empezamos la entrevista y a partir de ahí yo ya me di a conocer, le dije quién era y empezamos a hablar de todo un poco y de poesía en general, pero también de la vida en particular, ¿no? Fue en ese momento cuando yo le dije que yo tenía una carta de Manolo que había escrito un poco antes de que lo fusilaran. Él me pide que al día siguiente que se la lleve. Además, él me dice que como vivíamos cerca teníamos que vernos con más frecuencia, de que fuera yo a tomar café a su casa y esas cosas. Total que al día siguiente fui, llevé la carta y cuando leí aquella carta, Pedro se levantó del sillón y recitó con una fuerza increíble con la mano en la sangre. Fue un momento muy duro, pero muy emocionante. A partir de esa tarde, pues ya trabamos una amistad que duró hasta su muerte. Para mí fue un gran empuje, porque él además me prologó el libro Objetos y para mí fue como el gran espaldarazo que Pedro me prologara el libro. Y a mí además le tenía un cariño especial. Él me trataba casi como si fuera algo así como su nieta o algo así, ¿no? En cuanto a la influencia que pudo tener en la generación de los 80, de estos jóvenes de los 80 que le hicieron un homenaje precisamente en el año 80, en el Círculo de Bellas Artes, yo creo que la influencia fue más que nada humana. Porque, aunque sí es verdad que hubo algunos poetas de esa generación que intentaron imitar la poesía de Pedro. Sin embargo, yo creo que lo que más influyó, y no solo en él, sino en todos los que lo conocemos, fue su gran honestidad, su gran coherencia. Fue una persona con unos ideales inamovibles y sobre todo una persona que no guardaba ningún rencor. Y que abogaba mucho por la paz y por la libertad. Yo creo que Pedro no solo fue un ejemplo como poeta, sino también y sobre todo como ser humano. El poema A voz en cuello fue considerado uno de los himnos de los primeros años de democracia. Es un Pedro García Cabrera que por fin puede alzar la voz y servir de guía ante la incertidumbre tras 40 años de dictadura. Marca el rumbo que todo poeta, que toda persona debe afrontar ante un mundo de violencia, guerra y represión. Alzar su voz y su cuerpo contra la sinrazón, el odio y todo aquello que atente contra la dignidad de los seres humanos. Contra viento y marea, el alma en un hilo, entre luces y sombras, amo la libertad. Contra el frío y la nieve, con un puñal clavado entre pecho y espalda, amo la libertad. Contra cepo y reja, con la pena insepulta, entre espinas y lágrimas, amo la libertad. Contra el agua y el fuego, un trozo de júbilo, entre dientes y muelas, amo la libertad. Contra pitos y flautas, con tu mano en la mía, entre trino y treno, amo la libertad. Contra penas de muerte, con la risa de un hijo, entre tiros de gracia, amo la libertad. Contra todo pronóstico, con el cuerpo dormido, entre sábanas blancas, amo la libertad.
habrá una isla que no sea silencio, que no sea silencio, amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad de sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy, solo no estoy. Están conmigo siempre horizonte y manos de esperanza. Aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas. Aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas. Los que lloran, lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar le pido a todos cuantos partan su pan en esta isla. Que no sea silencio, que no sea silencio, que no sea silencio, amordazado.